Hola, mi nombre es Carmen Fernández y voy a hablar sobre Requiem por un campesino español. Comenzaré primero con una pequeña introducción para seguir con el resumen. Requiem por un campesino español ocurre en un pequeño pueblo de Aragón, casi la frontera con Cataluña, mientras un cura espera en su sacristía que lleguen los feligreses para oficiar la misa, después de un año del fallecimiento de Paco, el protagonista de la obra. Monsén Millán narra la vida del difunto entre rezos y recuerdos. Toda la obra se basa en los pensamientos de este cura acerca del joven asesinado, que era Paco, a manos de unos jóvenes descontrolados al iniciar la guerra civil. El monaguillo que ayuda a Millán es el encargado de avisar al cura cuando la iglesia está llena y pueda comenzar la misa, pero la iglesia nunca se llena ya que el pueblo no quiere asistir a la misa como protesta en contra de lo que le hicieron a Paco. Requiem por un campesino español se divide en 6 partes diferentes. Voy a tratar cada una. Comenzaré con la primera, que es el bautizo. En esta primera parte, el cura recuerda el bautizo de Paco. La ceremonia estuvo bien, sin nada especial. Cuando fueron a hacer el banquete, la gente hacía bromas en torno a la familia y el niño al que acababan de bautizar, es decir, se vivía un buen ambiente. Todos entregaron algún que otro regalo al niño, en especial su abuela, que le dio un colgante con una cruz que el cura recuerda con mucho cariño. Finalmente el médico dijo que Paco estaba perfecto y Mosén Millán le dio la bendición. Luego pasamos a la segunda parte, que es la comunión. Paco fue al colegio a partir de los 6 años, jugaba con sus amigos y ayudaba de tanto en tanto a Mosén Millán a preparar la misa. Cuando Paco tenía 7 años, el obispo de la iglesia confirmó a los chicos en la fe cristiana y les hizo algunas preguntas sobre su futuro. Paco quería ser labrador, como fue su padre. Mosén Millán comenzó entonces a preparar a los chicos para el día de la comunión. Ellos tenían que ayudar al cura en todo lo que les ordenara, como si fueran sus monaguillos. A Paco todas esas canciones e imágenes de la iglesia le daban un poco de miedo, hasta que un día tuvo que acompañar a Millán a dar una extrema unción a un enfermo. Cuando llegaron a casa del enfermo, este vivía en una cueva sin agua ni luz debido a su pobreza, y Paco quedó muy impactado y eso le llevó a comenzarse a hacer preguntas sobre la sociedad. ¿Por qué nadie ayudaba a alguien tan pobre como ese enfermo? A medida que Paco iba creciendo, cada vez se acercaba más a la vida adulta y se alejaba más del cura y de la iglesia. Ahí termina la segunda parte y comienza la tercera, que es el matrimonio, donde Paco iba creciendo y poco a poco se adentraba en el mundo de los adultos. Hablaba con su padre sobre los temas de Hacienda y se enteró de que el propietario de los pastos del pueblo hacía mucho tiempo que no vivía allí, pero seguía cobrando de ellos. Al cabo de un tiempo consiguió librarse de ir al servicio militar, ya que sacó una de las notas más altas del sorteo. En este momento comenzó a cortejar a una chica llamada Águeda durante 2 años, de una manera muy elegante y discreta, con saludos, frases corteses, algunos que otros bailes, etc. Finalmente, Mosén Millán casó a los 2 jóvenes en la iglesia del pueblo. A la vuelta de su boda, Paco tuvo una conversación muy interesante con el zapatero del pueblo sobre la inestabilidad del gobierno de Madrid. Esta charla le dio mucho que pensar a Paco y decidió aprender un poco más de la política. Luego llegamos a la parte 4, que es Paco y la política. A la vuelta de su luna de miel, los republicanos contrarios a la monarquía habían conseguido llegar al poder y aprovechando esa inestabilidad, Paco se presentó a concejal del pueblo y ganó las elecciones. Entonces fue a hablar con Mosén Millán y a explicarle cuál sería su plan de actuación. Estaba dispuesto a luchar contra la pobreza del pueblo, como la que vio el día de la extrema unción del hombre que vivía en una cueva, y lo conseguiría gracias a no seguir pagando los pastos a sus propietarios, sino poniéndolos al servicio del pueblo. Paco lo consiguió, y algunos de los ricos del pueblo tuvieron que marchar e instalarse en la capital. Luego pasamos a la parte 5, que se llama los pijaitos. Un día que la Guardia Civil había tenido que salir del pueblo para atender un conflicto de los alrededores, la aldea fue invadida por pijaitos. Eran jóvenes de la ciudad con buenas pintas y dinero, pero eran muy violentos. Estos jóvenes comenzaron a golpear a los campesinos y llegaron a matar a 6 sin ningún motivo, simplemente porque no compartían sus ideas políticas. Paco se escondió en las Pardinas, pero no por mucho tiempo, ya que Mosén Millán lo delató. Y luego llegamos a la parte 6, que es la extrema unción. Paco estaba escondido en las Pardinas, como dije antes, y llegaron los pijaitos acompañados de Mosén Millán, quien le convenció de que se entregara. Cuando Paco se entregó, lo metieron en una cárcel. Una noche muy oscura, los señoritos de la ciudad sacaron a Paco de la cárcel y lo llevaron en dirección a las tapias del cementerio. Obligaron a Millán a darle la extrema unción en el mismo coche donde había venido y minutos más tarde lo fusilaron.
Para que quede más claro esta historia, porque aquí ha terminado, voy a hacer un pequeño resumen, donde Requiem por un campesino español es el mejor libro de Ramón J. Sender y fue escrito en 1953. El libro muestra de una manera muy sencilla y sobria la realidad de la guerra civil española entre los otros conflictos bélicos que se estaban desarrollando en la misma época. Esa novela recoge la historia de un pequeño pueblo aragonés y la tragedia que sufre Mosén Millán durante la guerra civil. Es un libro caracterizado por su sencillez a la hora de ser leído, pero también por su gran peso dramático y de sinceridad. Y hasta aquí es mi book trailer sobre Requiem por un campesino español. Espero que os haya gustado mucho y gracias por haberlo visto. Hasta la próxima.